El Maestro dijo a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen demonios. Gratis lo habéis recibido, hay que entregarlo gratis. No se procuren oro, ni plata, ni calderilla en vuestra faja, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad donde entren, infórmense de qué hay en el de digno y quédense allí. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 7 al 15. ¿Cuál es la iglesia que desea Dios? Buena pregunta para nosotros los creyentes. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 7 de julio, año 2022. ¿Cuál es la iglesia que desea Dios? Cuando se tienen respuestas ajustadas a la pregunta, cuando las personas definen y saben lo que deben hacer, lo hacen muy bien. Pueden suceder dos posibilidades. La primera posibilidad, que la persona sabe la respuesta correcta. ¿Cuál es la iglesia que desea Dios? ¿Cuál es la iglesia que fundó Dios? ¿Cuál es la iglesia como se la imaginó Dios? Una persona puede saber la respuesta correcta y hacer lo contrario. Eso es muy posible. Segunda posibilidad, una persona no sabe la respuesta. Entonces da muchas vueltas, muchos giros, provoca mucho desorden en la sociedad porque no tiene la respuesta a la pregunta indicada. Por eso cuando se lee la Santa Biblia es muy importante tener la respuesta correcta e indicada. Cuando se tiene la respuesta correcta e indicada, se le hace mucho bien a la sociedad, se predica muy bien la palabra de Dios, se organiza muy bien la misión y la pastoral, se orienta correctamente la vida de la comunidad, se hacen cosas maravillosas. El Papa Francisco ha sido muy amigo de las definiciones y por allá en el año 2015 el Papa, visitando la Catedral de Florencia en Italia, daba la definición: quiero una iglesia así. ¿Por qué la quiero así? Porque es que así la presenta la Santa Biblia. Y si uno lee ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 7, va a encontrar el modelo de iglesia de unas personas que anuncian la palabra y se dedican a servirle a los demás, a atender a los enfermos y las necesidades de la comunidad. Y para que eso se pueda cumplir, la persona que lleva a cabo esa misión no debe ser una persona apegada a las cosas de este mundo. Esa es como la clave. ¿Cuál es la iglesia que desea Dios? Entonces la respuesta es una comunidad de misioneros discípulos que aprenden a vivir el valor de la pobreza, el desprendimiento, la entrega, la generosidad, para poder anunciar el reino de Dios, que está reservado ¿para quiénes? Para los humildes y para los sencillos de corazón. El Papa Francisco plantea una iglesia desde la pobreza que pueda difundir el reino de Dios. Eso implica decir que sin el valor de la pobreza no se puede hablar del reino de Dios. Es necesario entonces distinguir entre la lógica del ser y la lógica del tener. Entonces cuando se mueve en el ser y se exagera el tener, ya no funciona la misión. Así lo explicaba el Papa
Francisco en un mensaje para la 29 Jornada Mundial de la Juventud que sucedió en el año 2014. Entonces se supone que debería prevalecer el ser sobre el tener, sin olvidar el tener, porque ¿cómo lo puede hacer? Esa sería como la lógica. Y cuando la persona exagera en el tener, entonces daña el ser y ya no se mueve el sentido de lo que la iglesia quiere en la sociedad. El tener y el poder han sido dos verbos que han bloqueado cantidad de personas en la historia, no solo en la iglesia, ni es exclusivo de la misión. Hablar de los verbos tener y poder son verbos que se combinan en la sociedad, en la política, en la vida profesional, en las mismas familias. Pueden haber problemas con el tener y con el poder, y de hecho lo han habido. Esos dos verbos han bloqueado cantidad de misioneros, de misiones. Jesucristo rechaza el camino del poder exagerado y lo convierte en servicio. Dice el Hijo de Dios, yo no vine a ser servido, sino a servirle a los demás. Ahí entonces prevalece ese verbo tan importante del ser, del servirle a los demás. No prevalece el tener, no prevalece el poder. El poder hay que ejercerlo, claro, existe. El Papa tiene un poder, el padre de familia tiene un poder, el gerente de una empresa tiene un poder, el profesor, el educador tiene un poder, el rector de una universidad tiene su poder. El problema es cómo ejercer el poder. Jesucristo enseña que Él vino a servir, el que manda como el que le sirve a los demás. Entonces ahí tenemos ya varios modelos de iglesia católica, el que manda como el que sirve, la persona que le sirve a la sociedad, pero no se deja atrapar del tener y del poder. Ahí está como el asunto. Jesucristo no permite la tentación de estar por encima de los demás. La Santa Biblia dice, el que quiera ser el primero deberá ser el último. La Iglesia Católica se edifica y se construye con la presencia de Jesús. ¿Y el poder de Jesús dónde está? En los milagros, sanar enfermos, anunciar la palabra. La Eucaristía, el poder que tiene la Eucaristía es sanar, edificar, perdonar. La Eucaristía tiene su poder y el poder se llama transformante. Pero la Iglesia que desea Jesucristo es una iglesia de hombres y mujeres que sean humildes, que aprendan a servirle a los demás y que esas personas no se sientan superiores ni por encima de las demás personas. Una iglesia que sea abierta a los signos de los tiempos. Esa es una palabrita bastante histórica en la Iglesia Católica. Abierta a los signos de los tiempos. Es una palabra desde el Concilio Ecuménico Vaticano II. Abierta a los signos. Una iglesia que escuche al mundo. El Papa Francisco decía, me gustaría una iglesia inquieta, cercana a los abandonados, una iglesia alegre con rostro de madre, dice el Papa, una iglesia accidentada y herida por haber salido de la calle y no una iglesia enferma porque está cerrada, se encierra demasiado, se acomoda demasiado, dice el Papa, y utiliza una palabra que él la ha usado cantidad de veces, una iglesia de la periferia, una iglesia que huela a ovejas, dice el Papa Francisco, que huela a pobre, a gente humilde, a gente sencilla, a gente que le quiere servir a los demás. Discurso en la Catedral de Florencia, en Italia, un 10 de noviembre del año 2015. Hemos aprendido hoy, los católicos, ¿cuál es la iglesia que quiere Dios? Una iglesia de hombres y mujeres humildes, sencillos, grandes de corazón, que le quieren servir a las demás personas.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.